que sí. Vamos a invitar a nuestra geóloga, a nuestra investigadora adjunta, Millarca Valenzuela. Millarca es, como les contaba, ahí está Millarca. Hola, Millarca. No te escuchamos, tienes muteado. Ahí ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, como contaba, Millarca es investigadora adjunta del Instituto Milenio de Astrofísica y además es académica de la Universidad Católica del Norte. Yo les contaba además que ella es pionera en el estudio de meteoritos en Chile, fue una de las primeras geólogas que se dedicó al estudio de estas rocas estelares en nuestro país, así que estamos hablando con una realmente experta en la materia, lo que nos pone muy contentos, Millarca. Así que muchas gracias por ayudarnos de nuevo en el Día del Asteroide. Tú has estado presente en todos los días del asteroide que hemos celebrado. De hecho, tú eres otra de las investigadoras que nos impulsó a celebrar este día. Ha estado varias veces en Peine, celebrando el Día del Asteroide desde allá, en el cráter Monturaqui incluso, celebrándolo, así que este año nos tocó en la virtualidad, pero de todas formas estamos contentos que este formato permita también llegar a más lugares. Así que te dejamos con tu charla y después vamos a abrir espacio para preguntas. Sí. Muchas gracias por nuevamente darme palco para hablar un poco sobre meteoritos y asteroides. Estoy súper feliz del alcance que ha tenido este año. O sea, uno puede ver el lado negativo del COVID, pero hay cosas que han sido positivas, como poner a un montón de gente en contacto, producto de este gran esfuerzo que hemos hecho para trasladarnos a esta plataforma de comunicación virtual. Así que no, igual traté de ver algunas de las charlas de los demás colegas. Cuando las vi me asusté porque dije no voy a poder hablar nada que sea nuevo, ya lo dijeron todos. Así que preparé algo que de alguna forma engloba los que estuvieron con tesón siguiendo las diferentes charlas, para después terminar con lo que va a ser como lo nuevo de que vamos a ingresar a esa gran cantidad de información que hemos dado sobre asteroides y meteoritos. Bueno, buenísimo. Ya, dime si se ve. Ahí ya estoy en modo. ¿Se ve? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, se ve perfecto. Es que me sacaron a mí para que tú te veas un poquito más grande, pero se ve perfecto. Ya, súper. Ahora, entonces, la charla con la que vamos a terminar entonces este gran evento se llama Descifrando la conexión entre meteoritos y asteroides. Antes que nada, quisiera decir que estoy muy afectada también por lo que todos estamos viviendo. Así que la primera imagen es poner de que a pesar de que estamos tratando de continuar con la vida más o menos normal, sabemos que muchos compatriotas están pasándola mal, ya dentro de los mismos círculos más cercanos está pasando. Así que yo de verdad les mando un abrazo grande a todos los que están en línea en este momento, y de verdad creo que tenemos que todos apoyarnos. Es un momento para ser solidarios con todo lo que está pasando. Dicho esto, también quiero aprovechar de felicitar a los 3 ganadores del concurso de cuentos, a Antonio Botacci, a Martín Zúñiga y a Juan José Flores, por los hermosos cuentos que ganaron el primer lugar en sus respectivas categorías. Y además darles las gracias a todos los que se animaron a participar en este Día del Asteroide, enviando sus cápsulas. Por ejemplo, vi una muy, muy divertida con unas dinosaurias que iban en una micro, pelando a todo el mundo y hablando de las lluvias de estrellas, que hicieron el team del grupo de la Unidad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Así que les mando un cariñoso saludo a Sebastián Ramírez, a Carla Peña y a todos los que participaron en estas cápsulas.
y también, bueno, la ayuda que hemos tenido todo el tiempo de Leslie Jordán, así que eso también me tiene muy contenta. Entonces, vamos a partir viendo lo que ya deberían saber a estas alturas después de tantas charlas interesantes. Entonces, vamos a ir pasando por las cosas que ya deberían saber, ¿ya? Entonces, ustedes van chequeando si las saben y yo voy a ir mostrándoles cosas y, bueno, si es que no las saben, tienen que meterse nuevamente y en el momento en que estén libres poder ver las charlas que los colegas astrónomos estuvieron hablando hasta acá. Entonces, lo que ya deberían es saber la diferencia que existe entre los asteroides, los cometas, los meteoros y los meteoritos. Entonces, simplemente para recordárselo o a los que recién se están uniendo a esta transmisión y no habían visto ninguna de las charlas, acá hay un cartoon que me encanta, que lo hizo Sofía Pino, estudiante de Geología de la Universidad de Temuco, donde se pueden ver entonces estos diferentes conceptos del asteroide, que es una roca grande que está entre el cinturón, está en el cinturón de asteroides entre la órbita de Júpiter y Marte, cometas que tienen un periodo mucho más grande, que se mueven en el sistema solar distancias mucho mayores, que eventualmente también podemos encontrar a nuestro paso, y que están constituidos por, se podría decir como fango, entre polvo y hielos. Entonces, cada vez que se acercan al Sol generan una cola muy grande. Los meteoroides son los fragmentos de estas rocas que pueden viajar interplanetariamente y eventualmente pueden ser atraídas por la gravedad de un planeta como la Tierra, que en el momento en que entra en contacto con la atmósfera de la Tierra, entonces va a generar fricción que va a generar un efecto de luz y a veces de sonido, al cual le vamos a llamar, si es que es pequeñito, una estrella fugaz, meteoro, y bólido o bola de fuego, si es que dura mucho en el aire. También el efecto de bólido o bola de fuego lo puede causar material que no es natural, o sea, chatarra espacial, por ejemplo. Y la gente a veces se confunde si esto es de origen meteorítico o si es una chatarra espacial. Y solo nos vamos a referir a un meteorito cuando es la roca natural que sobrevivió el paso a la atmósfera y llegó como una roca coherente a la superficie de la Tierra. Así que no vuelvan a decir que vieron un meteorito volando, porque lo que están viendo cuando está volando no es un meteorito, sino que un meteoro. También, ay, perdón, me fui muy tarde. Entonces, también lo que supieron de las charlas anteriores fueron los principales grupos de asteroides que existen, los rangos de tamaños en que ellos se encuentran y dónde se ubican y cómo se clasifican. Entonces, también para hacer un recuerdo a los que puedan no haber visto estas charlas, sabemos que la gran mayoría de los asteroides se encuentra ubicado entre la órbita de Marte y Júpiter, acá. Pero que además hay otras familias de asteroides. Entonces acá hay una visión en planta donde podemos ver este gran, que es el cinturón principal de asteroides, pero además vemos acá las órbitas de asteroides que cruzan hacia las órbitas internas del sistema solar, como son los Near Earth Asteroids, o sea, asteroides cercanos a la Tierra, que se denominan AMOR, que cruzan entonces pero no cruzan la órbita de la Tierra, y los NIAS Apolo, que sí cruzan la órbita de la Tierra y por lo tanto son más peligrosos en el sentido de que sí pueden estar en el mismo tiempo y espacio en un lugar donde podemos chocar. Además existen otros tipos de asteroides, como los troyanos, que van asociados, que pastorean de alguna forma al planeta Júpiter, y algunos otros que se encuentran fuera de... perdón, que se me va a acabar la batería. Y lo que no sé si alguno sepa, pero hay un asteroide que lleva mi nombre, que se llama Millarca, y que está, por suerte, su órbita está bien acotada dentro del cinturón principal, y esperamos que no se desvíe y llegue a la Tierra en ningún momento. Entonces lo que vemos es que la búsqueda de asteroides lleva mucho tiempo, desde los años 90, y acá se ve una animación que presenta entonces
el escenario de cómo los diferentes búsquedas con telescopios y con algunas una coordinación para tratar de descubrir asteroides en el tiempo, logró entonces medir las órbitas de todos estos gran cantidad de asteroides, casi 1 millón, donde se ven entonces los más amarillitos, que son del cinturón principal, y los más celestitos, los que están dentro de las órbitas interiores, incluidos los que cruzan entonces la órbita de la Tierra. Y lo que vemos también es que entonces esos tamaños pueden variar de casi 1000 kilómetros de diámetro, como Ceres, que es el más grande, Vesta, que tiene 530 kilómetros de diámetro, y un montón de pequeños y chiquititos asteroides como Ryugu, que Juan Carlos, la charla que dio hoy, habló un poco de esto. Hay una misión actualmente que va a retornar con muestras de este asteroide, que es de un tipo C, que es carbonáceo, que después lo vamos a ver. Y esta es también una misión que hizo JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, que también trajo material para analizar y que sabemos entonces que está correlacionado con un tipo de meteorito. Y ahí puse mi Yarka porque en algún momento a lo mejor alguna sonda va a pararse ahí, vamos a saber de qué es. Entonces, lo que proporcionan este material que es remanente de la formación del sistema solar, son un montón de polvos, rocas y rocotas más grandes que eventualmente pueden llegar a impactar a la Tierra, que es el motivo de por qué se celebra el Día del Asteroide, como ya saben. Entonces, los tipos de asteroides se clasifican con respecto a algunos parámetros que tienen que ver con cuánta luz reflejan del Sol. Entonces, cuando lo miramos con un telescopio, lo que vamos a ver es que o reflejan mucha luz o son muy opacos. Entonces, estos valores de albedo van a ser más altos para los elementos que reflejan más y más bajos para los que son más oscuros. Y además, entonces, si uno viene y mira los espectros que van a mirar la luz que reflejan, vamos a poder ver también cómo reflejan la composición química que puede tener y algunos otros efectos superpuestos de la superficie, porque la técnica espectroscópica lo que hace es medir solamente en el nivel superficial de un cuerpo. Y eso se interpreta porque tenemos catálogos y hemos medido con las mismas técnicas rocas que pueden ser similares, entonces tenemos un catálogo como para ir viendo qué tipo de mineralogía es la que genera ese tipo de espectro. Entonces, acá están los más comunes. Uno de los más comunes es el tipo C, que tiene carbón en sus estructuras, más silicatos, los S, que tienen silicatos más metal, y los M, que tienen metales más silicatos de otra naturaleza. A diferencia de los geólogos, que nosotros a los silicatos le tenemos muchos nombres, en la astronomía se refieren muy, muy generalmente a ellos. Entonces, gran parte de lo que queremos hacer de ir convergiendo estas dos áreas de la ciencia es a poder dar más herramientas desde la geología para entender lo que están tratando de verificar solamente con la luz. Entonces, esto además, este es un gráfico que muestra acá la distancia al Sol, acá está el Sol, y acá entonces son lugares en el sistema solar más alejados. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, acá vemos que los que más abundan son los de tipo C, más o menos a 3 unidades astronómicas. Entonces, acá vemos que estos son los más abundantes, y sin embargo, cuando miramos los meteoritos en la Tierra, vemos que no están representados en las colecciones de meteoritos terrestres, o sea, de los que hemos recogido acá en la Tierra, no está dominando el tipo que sí domina en los asteroides. Entonces, lo que domina, lo que más vemos, es el tipo S, o sea, que las composiciones minerales de esos meteoritos corresponden mejor a estos asteroides que están clasificados como tipo S. Lo otro que vieron en las charlas fue la importancia que tienen estos materiales, los asteroides, los meteoritos, en la comprensión de procesos tempranos y en la evolución del sistema solar. Y eso lo vimos
o sea, lo trataron diferentes astrónomos que estuvieron dando charlas, hablando entonces del proceso de la formación del sistema solar desde una nebulosa, con material reciclado ya de estrellas que habían explotado antes, y que entonces, a través de ese colapso gravitacional, empieza a girar, o sea, el cambio de energía potencial, empieza a generar energía cinética que va a generar entonces un disco protoplanetario, donde en este disco van a empezar interacciones entre las partículas para ir generando lo que llamamos nosotros las unidades primordiales de formación de planetas, que le llamamos planetesimales o planetésimos. Mientras el Sol todavía no se enciende, sino que está todavía aglomerando material y además subiendo su temperatura hasta que es posible que se empiece a generar la fusión del hidrógeno en helio. Entonces, estas son imágenes pictóricas de los diferentes momentos de esta evolución, en el cual entonces se empiezan a generar zonas de más densidad, donde el material va a empezar a aglomerarse más que lo que es el proceso de acreción, y entonces ya cuando el tamaño de estas partículas empieza a crecer, empieza a funcionar la gravedad y empieza también a haber colisiones con los cuales van a ir creciendo jerárquicamente las entidades planetarias, protoplanetarias, que luego van a ser las que van a generar la configuración que vemos actualmente. Entonces acá vemos también el Sol, el protosol, con esta distribución de heterogénea de polvo y de gas en el disco protoplanetario, que luego, en un tiempo más avanzado, va a generar estos planetesimales que van a estar asociados a composiciones más estables a alta temperatura, dado que están más cerca del Sol, y con composiciones más estables a bajas temperaturas, los que están más alejados del Sol. Eso significa materiales, para los que son geólogos que me puedan estar escuchando, materiales con una tendencia más refractaria hacia el sistema solar interno y más volátil hacia el sistema solar externo. Pero además lo que vemos nosotros cuando se forma el sistema solar, o sea, si vemos la configuración que tiene actualmente, que tenemos planetas densos, rocosos al interior, un cinturón de asteroides entre medio que marca de alguna forma una interfase a otro comportamiento donde hay planetas que son gaseosos, grandes, donde predominan entonces los gases, lo que vemos entonces es que la teoría de formación in situ, o sea, que el material se genere en el lugar donde se encontraba y ahí permanezca, no es suficiente para explicar la mezcla que encontramos en el cinturón asteroide de tipos de composición. Entonces, hace algunos años atrás, y sobre todo muy apoyado por el descubrimiento de nuevos sistemas solares en otros lugares, los exoplanetas y los exosistemas solares, donde vimos configuraciones muy diferentes a la que tiene el sistema solar. Entonces, buscamos una nueva hipótesis para tratar de explicar eso, y a la creación in situ se sumó en un momento posterior la de la migración planetaria, donde entonces los planetas de Júpiter y Saturno se acercan hacia el Sol, y ese movimiento gravitacional genera que se disperse mucho del material y que se mezcle entonces lo de baja temperatura con lo de alta temperatura, que perdamos un montón de cuerpos en ese paso, y que finalmente cuando se acoplan esas órbitas, la de Saturno con la de Júpiter, se vuelve un estado más estable en el cual queda esta configuración con un cinturón de asteroides más mezclado. Entonces, y acá tenemos entonces la configuración actual, que es entonces producto también de este movimiento planetario que vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, acá se ve también este efecto de cuando se crean estos grandes planetas. Ahí está todo el material, el refractario y el volátil que les mencionaba, el que se genera cerca del Sol y lejos del Sol, y el movimiento que generan los planetas entonces va a generar entonces esa mezcla radial de materiales que finalmente se va a concentrar, o sea, va a generar esto a nivel de todo el sistema solar, pero en el cinturón de asteroides, que es el principal lugar desde el cual recibimos material hacia el sistema solar interno, va a tener esta mixtura de materiales de baja temperatura conviviendo con materiales de alta temperatura, que es posible mirar
en las texturas que tienen los meteoritos más primitivos. Entonces, incluso antes de que se planteara esta teoría de la migración planetaria, los meteoritos mostraban que estaban hechos de materiales de alta temperatura conviviendo en el mismo espacio con minerales de baja temperatura, lo cual fue muy importante ahí. Lo otro que aprendimos de las charlas que atendieron fue la importancia que tenían los procesos de impacto y de craterización de superficies planetarias y cómo estos podían ser gatillantes de la vida en nuestro planeta, así como también de la extinción de la vida en nuestro planeta. O sea, que son procesos de vida y muerte en sistemas planetarios y que son normales. Entonces, y el hecho de que vivamos en un espacio donde las colisiones pueden ocurrir mucho más al inicio del sistema solar, pero todavía ocurriendo de vez en cuando, son entonces súper importantes para esto que es el Día del Asteroide, que es entender los peligros astrogeológicos que representan encontrarse con estos cuerpos y que eventualmente puedan chocar con la Tierra. Entonces, vemos acá que los impactos desde la formación de los planetesimales, después de la acreción inicial, empieza entonces esta colisión de partículas que va a generar entonces tamaños jerárquicos, y en la medida que el cuerpo sea más grande, entonces va a poder acretar más masa debido a su mayor gravedad. Entonces, se ve esto en las fases tempranas. Luego, en la formación planetaria, donde ya tenemos estos cuerpos protoplanetarios que están acretando más material y van igual que un Pac-Man comiendo el material que está en su órbita. Luego, algo también muy importante que es parte de entender la configuración dinámica que tiene el sistema solar, son los impactos gigantes en la época en que ya los planetas estaban más o menos formados, que incluyen, por ejemplo, la formación de la Luna en el caso de la Tierra, que fue un evento, yo diría que vital para la generación de condiciones que permitieran la aparición de vida y además la evolución de vida básica a vida más compleja. Y bueno, y hasta el día de hoy todavía tenemos entonces mucho menos que al inicio, colisiones y disrupción de asteroides que podemos en la Tierra evidenciarlos como cambios en el flujo y en la composición del flujo, que eso es parte de lo que estudiamos con los meteoritos de Atacama. Acá un video que muestra entonces estas primeras épocas, 4.500 millones de años atrás, donde tenemos entonces este sistema solar que todavía tiene mucho polvo, que los protoplanetas están recibiendo a cada momento más erupciones, grandes erupciones volcánicas del material que se ha ido acretando y que se genera la diferenciación planetaria por el aumento de temperatura en estas entidades planetarias, y la lluvia de asteroides en toda esa superficie que va a generar entonces que esa superficie no logre los océanos o la atmósfera que se pueda haber tratado de generar, no se podía producto de este bombardeo. Y este planetoide del tamaño de Marte, que se conoce como TEA, habría tenido un rol importante entonces en la etapa final de formación de la Tierra, que al impactar con la Tierra, que acá se ve una representación artística de este impacto, de este gran impacto que de alguna forma cambió el camino evolutivo de nuestro planeta. Este tipo de impacto entonces generó que el otro planeta, el impactor, desapareciera completamente, que parte de todo su material del manto, que son silicatos, fuera esparcido casi como un spray alrededor de la Tierra. La Tierra sobrevivió a esto, pero tomó parte del hierro del núcleo de este impactor, que es la razón por la cual la Tierra tiene un enorme núcleo, que además tiene la particularidad de tener una parte líquida y una sólida, que genera un dínamo, que nos permite tener uno de los campos magnéticos más potentes y que de alguna forma es clave para la protección de la vida, de protección de las partículas de más energía que pueden llegar desde el Sol.
Entonces ahí se ve que después se enfría este sistema y queda la Luna rotando. Además, es la que permite que tenga la Tierra un ángulo, una inclinación que nos permite tener las estaciones, y de alguna forma su posición hace que se estabilice esa órbita, que tengamos una situación dinámica que es bastante favorable para que las temperaturas mínimas y máximas del planeta no sean tan extremas. Entonces vemos acá que la generación de este material es igual como cuando ustedes martillan una roca, para los geólogos que están acá en la audiencia. Si es que ustedes martillan algo, lo que van a generar son pequeños fragmentos grandes y mucho material pequeño. Lo mismo ocurre en el sistema solar. Entonces, estos grandes impactos lo que generan son pocos fragmentos grandes y mucho material pequeño. Con eso tenemos entonces que la gran cantidad de material que está ahí orbitando y que está en el espacio está compuesto principalmente por polvo de tamaño milimétrico. Después tenemos los meteoroides, que son estos que son menores a 1 metro, y posteriormente, y mucho menos que los meteoroides y mucho menos que el polvo, los asteroides. Y con eso, esos tamaños de partículas son los que generan entonces los efectos que podríamos tener acá en la Tierra. En el caso de polvo es lo que nosotros conocemos como micrometeoritos. Los meteoroides son la roca de la cual puede preservar un pedacito que cae a la Tierra como un meteorito. Y los asteroides entonces son la fuente de estos eventos de impacto, pero que son menos frecuentes. Entonces acá tenemos una imagen de un impacto que obviamente hemos tenido en la Tierra, y tenemos algunas evidencias más recientes que están dentro de nuestra memoria, como el evento Tunguska, que es la razón por la cual se eligió el 30 de junio como el Día del Asteroide, porque marcó de alguna forma para la conciencia de esa época que, aparte de todo lo que son los riesgos naturales, como los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, etcétera, tenemos un peligro asociado a esta eventual llegada de cuerpos más grandes desde el espacio, con lo cual podemos tener esto que no tenemos como, por lo menos en ese momento no teníamos cómo predecir, que pueden generar explosiones, que en este caso fue en un lugar bastante despoblado en Siberia, que generó entonces que todos los árboles cayeran concéntricamente al punto donde fue la explosión. Y esto que pasó el 2013, hace muy poco, que ocurrió también en Rusia, donde un asteroide de más o menos, o sea, un meteoroide de 17 metros de diámetro explotó. La atmósfera fue lo suficientemente potente como para fragmentarlo, pero generó entonces una onda de choque de sonido y que generó entonces que se quebraran vidrios, que se cayeran techos y que 1000 personas quedaran con diferentes grados de daños oculares o en la piel. Entonces es algo de lo cual tenemos que, o sea, convivimos con ese peligro. En cierto rango de tamaño los telescopios no pueden verlos, y lamentablemente tenemos que entonces aprender a convivir con ese tipo de tamaño pequeño que va a generar un daño local. Los que sí podemos determinar usando telescopios son los que son mayores a 120 metros de diámetro. Con eso sí podemos encontrarlos, tener sus trayectorias y saber cuándo van a caer a la Tierra. Y esa es la importancia de poder aumentar el número de asteroides que hemos encontrado, como para tener esa estadística siempre a la mano, cosa de anticiparnos a un impacto, ya sea que va a generar daño local o algo más grande, como el caso de este que les estoy mostrando acá, que es el evento de Chicxulub, que fue hace 65 millones de años atrás en la península de Yucatán, que fue el encuentro con un asteroide de casi 15 kilómetros de diámetro, que además
chocó en un lugar donde se liberaron muchos gases de efecto invernadero, por lo cual se generó un invierno nuclear que acabó con el 75% de toda la biomasa del planeta en ese momento. Entonces, no solamente los dinosaurios, que es como el animal más emblemático, sino que también un montón de flora y fauna de todo el planeta. Y si vemos el mapa donde se muestran los cráteres de impacto en la Tierra, pareciera que son pocos, pero tienen que recordar que la Tierra es un planeta muy activo, tiene tectónica de placas, tiene además una atmósfera potente, tiene un sistema de océanos, ríos, etcétera, o sea, la hidrósfera, la atmósfera, la litósfera, está todo vivo, es un planeta muy vivo que de alguna forma entonces va borrando estas cicatrices que deberían ser casi las mismas que las que uno ve cuando mira la Luna, que está obviamente en el mismo espacio y moviéndose en el mismo tiempo, y no debería ser diferente la superficie de la Tierra. Entonces, muchos de estos pueden estar debajo del agua o ya en placas que desaparecieron producto de la subducción y por otros factores. Si ven, acá hay un puntito que está en Chile, que es lo que mencionaba Macarena, que es el lugar donde a mí me gustaba mucho celebrar el Día del Asteroide, porque creo que es de verdad el lugar para estar en un día así, en el cráter Monturaqui, que está ubicado al sur del Salar de Atacama. Esta es una foto que tomamos con unos colegas, más o menos en el año 2003 o 2004, donde todavía se veía bastante bien preservado el cráter, y donde pudimos hacer estudios geológicos, geofísicos y posteriormente también dataciones que nos permitieron llegar a que este cráter tiene 600.000 años, es bastante antiguo y se ha preservado bien gracias a que está en el desierto más árido del planeta. La comunidad más cercana es Peine, por lo tanto está dentro de su área de la comuna, y entonces con ellos es que hemos tratado de armar este proyecto de protección de este cráter muy bonito, dado que mucha gente, yo creo que por ignorancia, llegan en sus autos, se meten ahí y dan unas vueltas y al final lo están erosionando. Entonces, ahí hay una foto que justamente me lo pasó una señora de Peine, donde están muy felices los del RAID, no sé de qué RAID habrá sido, pero eso tiene un daño irreparable a la estructura de algo que nos cuenta una historia muy bonita o muy terrible del proceso de formación de la Tierra. Entonces, este está declarado como geositio del inventario de la Sociedad Geológica de Chile, pero no está en ninguna categoría de protección todavía. Y aquí está un hermoso momento que ocurrió hace 3 años atrás, donde pudimos ir con toda la comunidad a hacer una ofrenda a la Pachamama para bendecir este lugar y para que lograr unir a la comunidad en pos de recuperar este lugar para las futuras generaciones. Otra cosa importante de lo que entregan estos impactos es que aportan con el material que ellos llevan, que pueden ser, en el caso de ciertos tipos de meteoritos, tienen en su estructura silicatos que tienen agua en su estructura, como OH principalmente, y además tienen carbono y algunas moléculas muy básicas que pueden ser como los ladrillos de formación para vida más compleja. Entonces, también esos impactos que pueden ser malos por un punto de vista, también son buenos en el caso de que es como que aportan semillas para la vida. No solamente en la Tierra, podría haber ocurrido esto también en Marte, y finalmente el que surja la vida o no depende de las condiciones del planeta que recibe estas semillas. Lo mismo cuando ustedes tiran una semilla en un lugar donde no hay agua, no va a germinar, pero sí cuando encuentran las condiciones correctas, entonces puede generar esta complejización en moléculas que pueden evolucionar a ser bióticas, o sea, con vida. Lo que también aprendieron fue la importancia que tienen como fuente de materias primas para la exploración espacial futura, que eso fue una charla que se dio hoy
muy interesantes sobre esto que se ve. Yo por lo menos cuando partí con esto lo veía como que nunca iba a ocurrir mientras yo viviera, me lo imaginé que iba a ocurrir en 300 años más, pero la tecnología está avanzando muy rápidamente y lo que estamos viendo actualmente es que todo lo que vimos en ciencia ficción parecería que se está haciendo realidad a pasos agigantados. Y cosas concretas han sido algunas movidas que se ha visto en Estados Unidos, en Europa, de empezar a tener una legislación espacial que diga más o menos cómo va a operar esto. O sea, viene, no sé, Chile en algún momento tiene una agencia espacial y manda una sonda exitosa y quiere, por ejemplo, diversificar su matriz económica y va a buscar platino en algún asteroide. ¿Cómo va a pasar eso? Esa es una pregunta que todos los que nosotros somos del lado científico, lo que nos interesa es aprender de esas rocas desde el lado científico, pero hay muchos intereses privados que quieren tomar la materia prima de estos asteroides, que es mucha. Entonces, acá también les quería mostrar este tipo de asteroides. O sea, la primera, generalmente uno se imagina que la búsqueda de estos asteroides va a ser por los metálicos, para sacar el platino, para sacar un montón de cosas. Pero en realidad la primera fase va a ser buscar en los asteroides, en esta clasificación que les dije, en los que son los tipos C, que son más carbonáceos y que tienen además agua en su estructura y hielos. Entonces, el primer foco va a ser poder capturar agua con estas misiones para poder entonces del agua, H2O, obtener el oxígeno para tener oxígeno en instalaciones, ya sea dentro de las mismas naves o de las futuras colonias espaciales, e hidrógeno como combustible. Y posteriormente ir a estos otros asteroides a hacer minería espacial, que no sabemos bien cómo va a ocurrir, pero que yo siento que aunque uno no quiera, aunque uno le dé un poco de miedo viendo cómo la minería no ha sido tan respetuosa acá en la Tierra, cómo va a ser afuera. Entonces, esos son algunos de los temas éticos que toma esto, o por ejemplo, que colonicen Marte y que hagan terraformación, o sea, que al final modifiquen un planeta, es muy extraño. Por lo menos a mí no me parece trivial apuntar a que uno puede venir y hacer lo que quiera con el resto de los planetas del sistema solar, porque los humanos somos lo más bacán de la evolución. Entonces, yo lo dejo ahí, cada uno pensará lo que cree, pero se ve que esta es la tendencia. O sea, que yo creo que en menos de 100 años vamos a tener a lo mejor una colonia viviendo en Marte, y lo más probable es que alguno de estos individuos va a ser un geólogo o una geóloga, ya que la principal herramienta para tratar de entender lo que pasó en Marte es a través del estudio de sus rocas y de la química de sus rocas. Por último, lo que también estuvieron viendo hoy fueron misiones que se preparan para poder modificar la órbita de asteroides que amenazan la Tierra futuro. Y ahí hablaron también hoy día sobre esta misión de la ESA con la NASA, que es DART. DART va a ser el que bombardee el pequeño satélite de este asteroide que se llama Didymos, y que entonces con otra nave va a estar tomando todas las imágenes para tener la secuencia completa de lo que ocurra cuando sea bombardeado y cómo se va a comportar este asteroide cuando le cambien a este cuerpo su configuración dinámica. Entonces vamos a ver, esto ya se hizo anteriormente con la misión Deep Impact, que bombardeó a un asteroide, y que después vieron que el efecto fue casi nulo, o sea, que el impacto no modificó mucho su órbita. Entonces, son de alguna forma maneras para que nosotros podamos tener alguna chance de evitar una colisión y hacerlo bastante lejos de la Tierra, cosa de que ese impacto, que se llama, es una técnica, hay varias más, impactor cinético, logre entonces tirar o sea, desviar a lo mejor en
minutos de arco la trayectoria y que eso a la larga, porque va a estar bastante alejado, entonces va a permitir que no llegue a la Tierra. Entonces eso es parte de lo que viene a futuro. Entonces, me faltaba una, que era la forma de contribuir a reconocer nuevos asteroides de base de datos e imágenes ya existentes. Y esa fue la charla de nuestra amiga Amelia Bayo, que explicó paso a paso, así que el que está interesado en eso puede ver ese video y ver cómo entonces puede contribuir a la ciencia buscando nuevos asteroides o mejorando los datos que se tienen de algunos que ya se han encontrado. Ahora sí, ¿qué es lo que nos falta por aprender? Y ahí les puse un asteroide, Ceres ahí rotando, hermoso con todas sus estructuras, y además un meteorito encontrado en el Sahara, que vemos acá, que se ve ahí negrita su parte externa, que es producto de que voló por la atmósfera y muy poquito de su material se fundió y generó lo que conocemos como corteza de fusión. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre meteoritos y asteroides? Entonces, primero que nada, ¿qué hacemos nosotros los geólogos? Ya han visto todo lo que hacen los astrónomos, ahora me toca a mí y les quiero mostrar entonces qué es lo que hacemos los geólogos. Entonces, en términos simples, nosotros necesitamos ir a terreno, lo mismo que mandar una sonda a los asteroides. Ahí voy a apagar esto. Lo mismo es lo que hacemos los geólogos. Tenemos que ir a buscar nuestras rocas y es muy importante saber el contexto donde las encontramos. Entonces, pueden estar en la punta del cerro y vamos en esas camionetas, que serían como las naves espaciales para los astrónomos, vamos con esas camionetas en búsqueda de la forma de tener una muestra fresca para poder tomar análisis químicos, analizar su petrología, ver cómo se integran los minerales entre ellos, y de esa forma entonces podemos integrar una información para el punto culmine de la carrera de un geólogo, es ser capaz de, usando un lenguaje que es lo que aprendemos en la carrera, materializarlo en un mapa. Entonces, todos estos pasos previos que ustedes ven aquí a mis ex colegas de CERNA Geomin, cómo pasan mucho tiempo en estas campañas, después van a los laboratorios y finalmente pintan un mapa que ustedes ven ahí, que es una hoja llena de colores, que me dice, ¿qué es eso? Bueno, cada color significa una edad y que engloba entonces a muchas rocas que tienen esa misma edad y tenemos simbologías para poner. Y eso justamente, que es lo básico que nosotros tenemos para estudiar las rocas, no lo podemos hacer con los meteoritos porque no tenemos idea de dónde vienen y con eso entonces perdemos información vital del origen de ese material. Entonces, acá resumí un poco, la visión de un geólogo son rocas materiales que se pueden cortar, que se pueden mirar en microscopio, que se pueden pulverizar y llevar para ser analizados, etc. Y acá vemos diferentes tipos de meteoritos. Un condrito, que es lo más común que encontramos en la Tierra. Los de hierro, que la gente siempre cree que tienen meteoritos de hierro, pero son súper escasos, son menos del 5% de todo lo que hay en las colecciones. Las palacitas, que son las más buscadas por la gente que colecciona meteoritos, que tienen estos silicatos de olivino, son olivinos con masas de metal, y los acondritos, que son también de roca, igual que este, pero que han sufrido procesos de diferenciación y que dentro de este grupo se encuentran los famosísimos meteoritos marcianos y los meteoritos lunares. La visión de un astrónomo es muy diferente, dado que los objetos de su estudio son analizados a través de la luz. Entonces, lo que obtenemos son estas imágenes del cielo y además podemos obtener también comportamientos de ese material a través de técnicas espectroscópicas, con los cuales podemos entonces tener estas curvas que después, si podemos compararla con materiales reales, o sea, por ejemplo, con meteoritos, podemos entonces ver si se parecen a alguno de los patrones. Esa es la forma en que podemos entonces acceder a información composicional de estos cuerpos que están tan lejos. Y además con misiones espaciales que, bueno, como contaron hoy en alguna de las charlas, estamos muy expectantes a la llegada de la misión Hayabusa 2, que trae material de
del asteroide Ryugu y además de Bennu por la misión OSIRIS-REx. Entonces, ¿cómo mapeamos el cinturón de asteroides? Recolectamos un meteorito, pero no tenemos idea de dónde viene. Entonces, la única forma de saberlo es registrando su órbita de entrada. Y eso significa que necesitamos más observaciones, tanto a nivel telescópico para los cuerpos que son más grandes, pero también de cámaras. Y esto, ahí al final de mi charla voy a hablar un poquito de esto, de las redes de cámaras que pueden entonces aportar a esto tan importante para nosotros los geólogos, que es mapear de dónde vienen estas rocas. Podemos también suponer a través de composiciones químicas de asteroides deducidas de los espectros y las comparamos entonces con los espectros de meteoritos analizados en la Tierra y ahí podemos decir una hipótesis. Esta composición se parece mucho a lo de estos asteroides, entonces vengo y propongo que ese meteorito puede venir de tal o de tal otro cuerpo. Entonces acá hay un ejemplo de un match entre la observación astronómica y el análisis espectroscópico del meteorito. El meteorito se llama Eucrita, el asteroide se llama Vesta. Entonces acá hay puntitos blancos y puntitos negros. Los puntitos negros son la Eucrita y los puntitos blancos son Vesta. Y ven entonces que los dos tipos de muestras caen. Esta línea obviamente es una extrapolación del dato que son estos puntos. Y acá entonces podemos ver que hay un match entre la emisión, o sea, la señal del asteroide con la composición, la señal que tiene con la misma técnica el meteorito. Y que después una misión fue al asteroide, lo mapeó y pudo ver que estaba ciertas composiciones que ya se habían deducido de esto a distancia, se pudieron comprobar cuando la misión Dawn pasó por este asteroide y hizo estos mapas de composición. Que ahí tienen piroxeno, que es un silicato de hierro magnesio. Y otros también han dado este calce, que tienen que ver con estas mismas. Entonces acá, por ejemplo, está el espectro promedio de los asteroides tipo S, más cercanos al grupo químico H, que es un tipo químico en los meteoritos. Y acá está cómo se ve entonces el espectro, si es que medimos directamente pulverizamos, metemos el meteorito y medimos con la misma técnica los meteoritos condritos H, y vemos entonces que estas mismas líneas de absorción y de emisión aparecen en los dos materiales. Lo mismo para otro tipo de meteoritos que son los condritos ordinarios tipo LL. Entonces, ¿dónde hacemos? No sé, pues JAXA, NASA, ESA manda entonces estas sondas al espacio, gastan mucha plata para llegar a tener este pedacito de muestra de estas rocas que son el inicio que son como los remanentes de la formación del sistema solar, pero nosotros tenemos una forma de ir a buscar estos remanentes de una forma más barata a los desiertos de la Tierra. Entonces acá tenemos los desiertos del mundo. El Sahara es un gran lugar donde se va a recuperar meteoritos, pero también vemos acá Atacama, que en este momento están todos los ojos de los buscadores acá. Esta es cómo se ve el desierto de Atacama cuando andamos buscando meteoritos. Acá están mis compañeros, aquí distanciados. Y también los podemos encontrar y muy fuertemente concentrados en desiertos fríos como la Antártica. Lo importante es que no haya agua líquida y acá eso se cumple perfectamente. Entonces los meteoritos caen en todo este hielo, pero el hielo no es estable, se va moviendo, va reptando y finalmente cuando choca con algo que lo impide el paso, como acá este es el cordón de las montañas transantárticas, entonces va a generar que el material sea depositado en estos lugares. Entonces, por eso se ve una gran concentración de puntos donde las misiones norteamericanas han encontrado meteoritos y acá otros países que se han sumado a estas campañas de verano de búsqueda de meteoritos en la Antártica, que acá les puse la última estación, la última base chilena, que es Glaciar Unión, que no funciona todo el tiempo, que hay que
generar muchos protocolos para ir para allá porque está en un casquete que tiene muchas grietas y es muy peligroso. Entonces, no hemos ido a hacer búsqueda de meteoritos en este sector, pero no lo descartamos a futuro. Entonces, acá se ve cómo se busca meteoritos en Atacama. Toma mucho tiempo, la única tecnología que usamos son nuestros ojos, nuestro caminar, nuestra concentración, nuestra mente. No ocupamos detectores metálicos porque también analizamos su comportamiento magnético y los imanes, como ustedes saben, borran información, por eso no los ponen al lado de su teléfono. Y los sectores donde hemos estado buscando están concentrados en la segunda región. Esto es el lugar emblemático que otros buscadores hicieron al inicio, los hermanos Martínez del Museo del Meteorito sobre todo, y estas son las nuevas áreas que ahora las empezamos a buscar nosotros hace más de casi 15 años, pero ahora mucha gente está buscando en el desierto, muchos coleccionistas privados también están buscando en otras áreas del desierto. Esto cuando nos ponemos muy felices cuando encontramos uno, no es como que uno encuentre 10 al día, a veces uno, a veces ninguno, pero como somos grupos en general de más de 10 personas, eso mantenemos como una estadística diaria en encontrar meteoritos. Y es bastante difícil en Atacama debido a la existencia de tantas rocas volcánicas oscuras que se pueden parecer mucho a los meteoritos, así que es muy agotador para los ojos estar tratando de distinguir las pequeñas diferencias que se pueden encontrar con los meteoritos. Entonces ahí hay una imagen, ahí de nuevo se ve la corteza de fusión, eso es algo que solamente a un meteorito le puede haber ocurrido, pero hay otras cosas terrestres que pueden confundirse con una corteza de fusión, como la pátina del desierto, que se ve bastante en el desierto de Atacama. Y porque vamos caminando lentito, somos capaces de encontrar partículas bastante chicas que nos permiten entender muy bien el flujo del material. O sea, cuál es su distribución de masa, cuál es el rango de edades terrestres, o sea, la edad en la que aterrizaron en la Tierra. Todo eso nos da mucha información de cómo es el flujo de material. Entonces, ahí están los meteoritos. Y acá, a los que están concentrados, ¿cuál de ustedes creen que es el meteorito de todos estos? Como ven, todos se parecen un poco, tienen diferentes colores, diferentes formas, tienen erosión asociada a estar en el desierto, que eso significa que las partículas de arena los están golpeando todo el rato, se llama erosión eólica. Bueno, el que ya lo eligieron, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos a ver quién ganó. Después me comentan en los comentarios. ¡Chachán! No, yo creo que se parece mucho a otras rocas, pero efectivamente este es un meteorito y el color típico en el desierto es café chocolate, no es nunca negro, no es nunca, a no ser que tenga una corteza porque cayó recién, nunca se va a ver negro, para que lo tengan en consideración. Aquí más de eso, los meteoritos pequeños que nos permite encontrar cuando caminamos. A veces los encontramos cuando ya se están transformando en suelo, o sea, que se están destruyendo. Ahí se ven las manos de una colega con un encuentro de puros fragmentos. Y después, entonces, eso nos da mucho trabajo, es muy largo el proceso para llegar a la clasificación, para saber de qué están hechos y ver cuáles son de la misma caída. Porque si ven acá, este está cayendo, pero esto es un fragmento, ese es otro fragmento, ese es otro fragmento, ese es otro fragmento. Entonces, al caer uno, puede tener la misma composición o puede no tener la misma composición y va a generar entonces una elipse de dispersión del material de un solo evento. Entonces, es complicado llegar y hacer el pareamiento de meteoritos. Y además, cuando vamos a buscar meteoritos al desierto, aprovechamos de buscar micrometeoritos y para eso lo que hacemos, no andamos buscando el micrometeorito ahí, sino que sacamos muestras de arena que después pasamos por un separador magnético, después por tamices y con eso podemos entonces después buscarlo en la lupa binocular para ver si son o no son. Tengo una estudiante actualmente haciendo eso y les puede decir que no es fácil, es un trabajo bien que demanda mucho tiempo y concentración. Pero Atacama tiene muchos, los sectores de alta densidad de meteoritos están correlacionados con también sitios de alta densidad de micrometeoritos.
Ahí se ven cómo se ven estos meteoritos en terreno. Este es el que les digo que ya están casi desapareciendo de la población de meteoritos porque se están destruyendo. Y otros que mantienen su forma muy bella con su corteza de fusión, como este que tiene 22.000 años. O sea, es un meteorito bastante antiguo, también este, 670.000 años. Y pueden ver ahí cómo se mantienen todavía sin volverse suelo. Cuando entonces los traemos al laboratorio, los cortamos, hacemos briquetas, los estudiamos para clasificar, así se ven debajo del microscopio, lo trabajamos con luz reflejada para poder ver estas fases opacas que son bastante dominantes y esa es la razón por qué son tan magnéticos. Y después entonces de hacer el pareamiento, de tomar las edades y todo lo demás, podemos ver las densidades de meteoritos por kilómetro cuadrado, con lo cual Chile se destacó mucho porque dio en esta publicación del 2016 más de 150 meteoritos diferentes por kilómetro cuadrado, siendo que el promedio para desiertos calientes en el resto del mundo es de menos de un meteorito por kilómetro cuadrado. Con esto nos fuimos a las pailas porque todo el mundo dijo hay que puro ir a Atacama. Y desde ahí que estamos presionando bastante porque se norme la venida de las expediciones científicas, cómo van a operar los coleccionistas privados, etcétera, y eso hasta el momento no ha resultado. Está todavía en proceso y yo creo que las autoridades que estén viendo esta charla, por favor, pónganse la camiseta y ayúdenos entonces a esta problemática que tenemos con un recurso natural que es patrimonio de la humanidad. Acá también, esto es algo que se publicó hace poquito, el 2019, donde se pudieron datar meteoritos que cayeron hace 2 millones de años atrás, imagínense. O sea, estas rocas que en otros lugares se desaparecen a los máximos 25.000 años, tenemos acá en Atacama un porcentaje de meteoritos que sobreviven ese tiempo, dadas las condiciones únicas de Atacama, y que entonces permite que Atacama sea una ventana al estudio del flujo de material extraterrestre única en el mundo. De esos estudios de edades, pudimos llegar, este es el comportamiento de las edades de otros desiertos calientes, esta línea amarilla, que acá se ve más ampliada, que no alcanzan a llegar a 50.000 años de edad terrestre. Acá los meteoritos antárticos que sí pueden llegar a edades más antiguas, pero si ven acá, esto baja mucho, a lo más 1 millón de años de edad terrestre. Y este es el patrón para la curva acumulativa para los meteoritos de Atacama, que fueron analizados, y que da entonces una edad promedio de 710.000 años. Significa entonces que de verdad son colecciones de meteoritos muy, muy antiguos. Y ahí están los meteoritos que les había mostrado, donde están sus edades. Y lo que vemos entonces cuando analizamos estos meteoritos son que casi, me imagínense, 97% corresponde a meteoritos que son de silicato, dominados por estos que son más primitivos, que son los condritos, y 10% solamente de estos que son acondritos, donde están los marcianos y los lunares. Muy poquitos hierros, muy poquitos siderolitos, que son estos de acá, muy bonitos. Y la mayoría de estos primitivos corresponden a un tipo que es el condrito ordinario. Aquí no está actualizado, pero somos en la región, o sea, dentro de América del Sur, el país que tiene más meteoritos oficiales, o sea, que han sido declarados, o sea, que han pasado toda la etapa de clasificación, y tenemos entonces una variedad de diferentes tipos de meteoritos que podrían corresponder entonces a diferentes cuerpos parentales, o sea, que se desprendieron de diferentes asteroides o de diferentes superficies planetarias. Entonces, acá vemos muchos tipos, no voy a ir por todos los tipos, pero lo que destaqué en amarillo, también se encontró un meteorito marciano, que son muy poquitos en todo el mundo. Ese es el meteorito marciano, y que no lo estudiamos nosotros, se lo llevaron a Francia la gente que lo encontró. Así que no, o sea, se publicaron algunas cosas de este meteorito, pero creo que los dueños quieren venderlo.
Esta es como la clasificación de todos los tipos diferentes de meteoritos que existen y entonces que pensamos que tienen entonces cuerpos parentales, o sea, asteroides o cometas o superficies planetarias asociadas y que no tenemos claro cuál es cuál. De los únicos que sabemos mejor son de los HET, de estos de acá, que sí sabemos que vienen de un asteroide conocido. Y acá así se ven cuando los cortamos, se ven estos circulitos que son los cóndrulos que le dan el nombre a los condritos, y este material blanquito que son las inclusiones calcoalumínicas, que son los materiales más antiguos que podamos datar en cualquier roca material del sistema solar. Son los primeros condensados, cuando la nebulosa empezó a condensar, a bajar la temperatura, se generaron entonces estos primeros minerales que son óxidos de aluminio, de calcio, y que están dentro de este meteorito que es el más primitivo. Así se ven, parecen joyitas los cóndrulos en el microscopio, con esto un olivino, generando estas gotitas, fueron en algún momento gotitas, que se encendieron cuando el Sol empezó la fusión del hidrógeno, entonces aumentó la temperatura y con eso empezó el viento solar a barrer todo el material, todo el polvo, todo lo que estaba ahí se disipó y generó estas fusiones locales que fueron atrapadas en estas rocas que son los condritos, que aquí vemos entonces que estas gotitas quedaron atrapadas dentro de una matriz que era de baja temperatura con elementos que son de alta temperatura, que fue lo que les conté al principio sobre las interpretaciones que hacemos de cómo se mezcló el material en el sistema solar. Acá está entonces la distribución de asteroides. Justamente estos de acá representan este sector de acá, donde se concentran y donde, si ven bien, se ven unos gaps entre medio, que son zonas de resonancia, que se le conocen como brechas de Kirkwood, y que pueden eventualmente generar que estos asteroides que están tan fijos en sus órbitas alrededor del Sol puedan entrar en estos espacios y ser acelerados y enviados al sistema solar interno o al sistema solar externo. Acá se ve muchos de los tipos diferentes, o sea que a gran parte de los asteroides que nosotros vemos provienen de solo algunas docenas de planetesimales fragmentados. O sea que significa que, por ejemplo, los que están acá verde, corresponden entonces a un momento estos planetesimales se fragmentaron y generaron, después de que están rotando todos, van generando un lugar en el espacio, pero que tienen composiciones asociadas a la fragmentación de algunos de esos planetesimales. Entonces acá vemos las diferentes familias, los Flora, Vesta, María, Gefion, Coronis y todos estos que ven acá. Entonces esa es nuestra gran pega, geólogos y astrónomos, de tratar de definir de dónde viene este material que estamos recogiendo en la Tierra. Y acá pueden ver en este gráfico cómo entonces lo que domina en las colecciones de meteoritos en la Tierra son los condritos ordinarios, o sea que 90 y tanto % corresponde a esto, solo un 5% corresponde a los condritos que tienen carbón, que es los carbonáceos, a diferencia de los asteroides donde lo que domina son los que tienen carbón, y los S, que serían lo más representativo de los meteoritos en la Tierra, son solamente un fragmento de la gran cantidad de otros asteroides. Entonces, estas son cosas que todavía tenemos que seguir tratando de mejorar en esto de que yo le digo mapear el cinturón de asteroides. Y acá se ven entonces algunos de estos típicos, la forma en que uno clasifica los asteroides, los C, los S, etcétera, son justamente por las formas que tienen sus espectros en infrarrojo. Ahí. Bueno, ahí se ve entonces esto que les había mostrado, con la posición entonces con respecto al Sol, las posiciones del cinturón principal de asteroides, y entonces las composiciones que vemos, los tipos de asteroides que vemos que dominan, por ejemplo, a 3 unidades astronómicas, que son los C, los S que les había ya mostrado, y los de otro tipo. Acá un caso de un asteroide, o sea, un astrónomo viene de este asteroide, le saca la órbita y dice, va a impactar en la Tierra en 2 días más, le avisa a todos sus colegas y parten
muy poquito después, bueno, a la gente cae en Sudán, le avisan a los científicos en Sudán, se toman algunas fotos de cuando entró el bólido, y esto es como lo que queda después de que pasó, y llamaron a las universidades, ahí pusieron un bus o 2 buses, todos estos son estudiantes de la universidad en Sudán que se fueron a buscar este meteorito, los que calcularon la trayectoria generaron esta línea y dijeron ya, por acá tiene que caer, entonces toda la cuadrilla se fue ocupando una gran área como para abarcar lo que más pudieran de la zona donde fue predicho que iba a caer. Y efectivamente les fue bien a la gente y encontraron muchos fragmentos, más de casi 600 meteoritos que pesaron en total 10,5 kilos, que fueron recuperados en varios días. Y lo más extraño de todo esto es que nosotros pensábamos que cuando caían eran la misma cosa, o sea, que una piedra iba a ser igual que la otra. Sin embargo, acá se reconocieron muchos tipos diferentes de composiciones, por lo menos 6 composiciones, con lo cual, entonces, una nueva información entró a nuestras mentes, que es que también es lo que lo están viendo las sondas cuando van a los asteroides, como Hayabusa, por ejemplo, que ve que son como pila de escombros y que pueden ser entonces la suma de un montón de cuerpos diferentes que por gravedad han crecido para generar un cuerpo nuevamente. Entonces, esto es parte de lo que hemos ido aprendiendo ahí mientras vamos investigando. Como ven, acá están todos los fragmentos, fueron puestos en este gráfico de isótopos de oxígeno, que son como las huellas dactilares de las rocas, y entonces se puede ver que hay gran cantidad de un tipo de meteorito que se llama ureilita, menos de los condritos de enstatita, algunos condritos ordinarios y también un condrito rumuruti. Entonces, eso es muy importante después cuando vamos a los asteroides, saber que y cuando estamos apuntando desde la Tierra y estamos analizando la información de la luz, saber que la información que nos llega es de la superficie de un asteroide, que a lo mejor estamos golpeando algo que solamente representa una de las litologías, entonces que tiene bastante complejidad tratar de entender un espectro de un asteroide y tratar de hacer el match con los meteoritos. Ya para terminar, les cuento un poco del proyecto Chacana, que es todo lo que hacemos en las expediciones al desierto. De alguna forma están mostrando el flujo del material extraterrestre entre 2 millones de años y los que cayeron más recientemente, que en general son, no sé, como algunos cayeron, no sé, hace 1000 años o qué sé yo. Entonces tenemos una ventana de visión al flujo en ese tiempo. Lo que se quiere lograr a través de la red de cámaras en Chile, que son la Chilean All Sky Camera Network for Astrogeoscience, Chacana, que es la cruz que ocupamos acá en la cultura andina, que representa de alguna forma la unión entre el cielo y la tierra, que vendrían a ser los meteoritos. Entonces, la idea es poner estas cámaras para que estén todo el tiempo observando cuando entran estas partículas, determinar si son obviamente de origen meteoroides o son chatarras espaciales, etcétera, pero cuando están entonces ubicadas a cierta distancia, lo que nos hace posible es determinar ciertos parámetros para poder tener su trayectoria final, dónde va a caer, pero también, y tan importante, saber de dónde vienen, si su órbita es asociada a una órbita del cinturón de asteroides, si es de una órbita más lejana, que podría ser cometaria del cinturón de Kuiper, o alguna otra región. Se han encontrado algunos de estos asteroides que tienen órbitas que pareciera ser de fuera del sistema solar. 2 cuerpos al menos han encontrado hasta ahora. Entonces, hay ahí todavía cosas que estamos descubriendo, que si es que tuviéramos muchas de estas redes de cámaras, podríamos entonces identificarlas mejor, aunar esfuerzos entre países como para tener una mejor estadística que nos permita recuperar material fresco, que es muy importante porque no ha sido afectado por la Tierra, y nos permite entonces tener más datos del material original, y además entonces
poder hacer ciencia ciudadana con la gente que se anime a tener una cámara y estar analizando datos, y luego, cuando se tengan las trayectorias, poder entonces ir a buscarlos al desierto. Entonces, yo soy Chacana Norte, mi colega Alejandro Crocchiati y los estudiantes de la Universidad Católica de Astronomía son Chacana Centro Norte Chico, ahí en el Observatorio El Sauce. Esta está en Paranal y probablemente el próximo año vamos a instalar otras 5 en la región de Antofagasta y ojalá una en Copiapó o cerca de ahí, porque nos gustaría que todo el desierto de Atacama, también la parte sur, esté cubierto. Entonces, esto es lo que pretendemos, poder estar mirando todo el tiempo y no estar dependiendo de la gente que nos dice a veces algunas informaciones que no son reales de estos avistamientos, para poder entonces mejorar la estadística y la posibilidad de encontrar material fresco. Y finalmente, esta es como la distribución de las cámaras, donde inicialmente van a partir acá en Antofagasta, también Santiago y cerca de La Serena, y estos son los lugares que pretendemos cubrir en la primera fase de Chacana Norte, que va a estar asociada a una red internacional que se llama FRIPON, que está principalmente en Europa, pero que actualmente también está cubriendo algunas áreas en América del Sur. Bueno, aquí también lo último, parte de lo que les contaba sobre la protección de meteoritos chilenos, de este esfuerzo que estamos haciendo por unir la comunidad científica con la comunidad de recolectores de meteoritos privados de Chile, que hay también una agrupación, existen y se están organizando bastante. Ahí su líder, yo creo, porque por la trayectoria que tiene, son los dueños del Museo del Meteorito, que siempre han colaborado con la ciencia, o sea, que siempre han tenido esa visión de que estas rocas son muy importantes de preservar y de analizar. Entonces ellos han estado todo el tiempo apoyando el desarrollo científico en Chile. Y es la idea de que todos los que se han empezado a meter en este tema también se unan a esos criterios que significan no solamente velar por el valor económico de un meteorito, sino que también de preservar esta información y de hacer crecer la ciencia meteorítica en Chile, que es muy importante. Entonces esas son nuestras apariciones desde el MAS el año 2017, que culminó en una presentación en el Congreso Nacional, que la idea era llegar con una ley, pero que todavía no ocurre y que esperamos que eso no pase tanto tiempo y ya podamos tener una normativa de cómo buscar y cómo preservar los meteoritos. Así que hasta aquí nomás, muchas gracias y ahora espero sus preguntas. Muchas gracias, Millarca, por tu charla, que realmente fue el broche de oro de este Día del Asteroide, porque nos resumiste los 2 días de todo lo que habíamos aprendido y además nos permitiste aprender cosas nuevas. Del trabajo también desde las geociencias, que como hablábamos con Laura y Gabriel en la mañana, no siempre, a pesar de la importancia que tienen en el estudio de los meteoritos, siempre estamos hablando como del lado de la astronomía, de los asteroides, y es muy importante esta ciencia también en este Día del Asteroide. Entonces, sí, mira, nos queda poquito tiempo, así que te quiero hacer una pregunta que nos hace Salomón Martínez Torres, que dice: ¿los asteroides del cinturón, independientemente de su tamaño, giran a la misma velocidad alrededor del Sol? Sí, yo creo que sí, no estoy segura, pero creo que van, o sea, como la Tierra tiene una velocidad, o sea, de alguna forma lo que da eso es la posición con respecto al Sol, entonces me imagino que sí. Igual mejor le preguntamos a alguno de los expertos, de los astrónomos, pero si no, lo podemos dejar ahí en el chat. Sí. Y lo otro que me gustaría saber a mí personalmente es como el proceso para tú tener un asteroide que lleva tu nombre, el asteroide Millarca. Es que yo no lo tengo. El asteroide tiene mi nombre.
Ah, eso. Yo no lo tengo. Bueno, mi familia fue lo primero que preguntó. ¿Tenemos un asteroide? Pues no tenemos, pero el asteroide tiene mi nombre. Bueno, eso es algo, es una práctica bastante común en la comunidad astronómica, que es como homenajear o galardonar a científicos que se han destacado no solamente en el campo de los cuerpos menores del sistema solar, sino que en otras cosas. Y ese es el caso, por ejemplo, de Mario Amuy, del profe José Massa, que fue un honor de alguien que dijo, no, yo quiero honrar a estos astrónomos y ponerle a este asteroide el nombre o el apellido de ellos. De esa misma forma, no solamente con la comunidad científica, también se le otorga a personalidades de diferentes ámbitos. Entonces tenemos un asteroide que se llama Víctor Jara, tenemos otro que se llama Freddie Mercury, y así tenemos muchos diferentes nombres que están poblando ahí, porque los pobres asteroides, cuando los descubren, le ponen una sigla, un número que tiene el año y el número del catálogo. Entonces, fue una forma de empezar no sé, como una forma de reconocimiento a algunos científicos o personalidades. Pero ¿cómo, por qué tiene tu nombre? ¿Quién le puso tu nombre, digamos? Eso, perdón, se me fue. Eso fue en el congreso, un congreso que fuimos el 2017, de hecho fue como que hicimos mucho para llegar a ese congreso con estudiantes de pregrado, geóloga, a un congreso de astronomía en Uruguay. Yo creo que la organización como que estuvo gratamente sorprendida como de este vínculo, de generar, de empezar, como que mi gran aporte, yo creo, es como estar todo el rato remando y remando para que esta nueva ciencia, que en un país como Chile es muy difícil crearla, por lo importante que es la astronomía y la geología tradicional. Es muy difícil meter un nicho diferente de investigación, de línea de estudio, cuando está dominada por cosas tan grandes que al final son como, yo digo, como la sexy science, que tiene que ver con, justamente por cosas que Chile tiene como privilegio, que es tener los cielos más increíbles del mundo, como para poner telescopios que obviamente no están mirando el patio de la casa, sino que están mirando mucho más atrás. Y en el caso de la geología, es un laboratorio natural para entender procesos tectónicos, volcanismo, muchas cosas, terremotos, etc. Entonces, no se imaginan lo difícil que ha sido motivar a las nuevas generaciones de que también los meteoritos es un área interesante, lo mismo para los nuevos astrónomos, que yo digo yo creo que nuestras comunidades llegaron a un punto en que se puede abrir a nuevos nichos de investigación, y este es un excelente, creo yo, temática, con muchas todavía cuestionamientos, están muy asociados, por ejemplo, a entender el origen de la vida, que es algo así como que uno lo da por hecho, ¿verdad? Estamos vivos hablando acá en esta charla, pero en realidad esto es el único planeta del sistema solar que está ocurriendo esto. Entonces, yo creo que ese fue un poco el sentido del reconocimiento que recibí, como cómo impulsar algo con toda la fuerza para que se cree y involucrar a las nuevas generaciones, que también eso es algo que a veces uno se queda como investigando solito, así como haciendo sus papers y qué sé yo. Y lo que yo he tratado de hacer es contagiar a más gente como para que se unan a esta línea y que puedan entonces, o sea, porque tiene un gran potencial acá en Chile, de realizarlo tanto desde la astronomía como de la geología. Y para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, Chacana es un proyecto que es bien prioritario para MAS, se está desarrollando harto, entonces te quería preguntar respecto al futuro, en el corto plazo, que yo sé que ya pronto el Chacana Norte, digamos, se van a empezar a instalar las cámaras, y en segundo lugar, ¿cuál es la razón por el que se eligen los lugares donde van a ser instaladas las cámaras? Ya. Bueno,
finalmente Chacana Centro, Norte Chico y Chacana Norte van a tener diferentes tipos de cámaras. Las que tenemos en Santiago y en el Observatorio El Sauce son de mucho mayor resolución y mucho más caras, por lo tanto no podemos comprar muchas, a diferencia de las que vamos a usar acá en el norte, porque acá el objetivo principal científico es encontrar un meteorito fresco, a diferencia de lo que puede ser en otros, con estas cámaras de alta sensibilidad, se puede mejorar la información que se tiene del material que está llegando sin necesidad de ir a buscar un meteorito. Entonces, de alguna forma vamos a ir cubriendo, obviamente con esas maravillosas cámaras van a ver cuando caiga uno que pueda generar un meteorito y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con estas cámaras que son de más, sin tanta sensibilidad, pero que sí van a ver un bólido que pueda generar un meteorito, que nos permite optimizar el presupuesto, vamos a ser capaces entonces de tener esta red de por lo menos 5 que serían del MAS, unidas a las que ya existen de otros proyectos. Entonces, existen ya cámaras de los franceses, del proyecto FRIPON, que están en Paraná, que están en Chiu Chiu, y creo que hay una en San Pedro de Atacama. Entonces, nuestra red vendría a sumarse a esta iniciativa, con lo cual tendríamos una distribución de las cámaras como para optimizar los errores de cuando hacemos las mediciones. O sea, que si tenemos más cámaras, obviamente vamos a mejorar las trayectorias, cuando podamos hacer los cálculos de trayectoria. Y es por eso que las locaciones se ubican con respecto a los mínimos y máximos de distancia entre cámaras. Perfecto. Y como esas cámaras, las nuestras, tienen que estar conectadas a un poder, o sea, electricidad, y además que tengan internet para estar monitoreando en tiempo real, entonces necesitamos que estén ubicadas en lugares donde haya internet y electricidad. Perfecto. Entonces, ¿podemos esperar pronto los primeros resultados o al menos noticias de Chacana? Yo creo que el próximo año debería ser un año decisivo, como para tener como el cableado de las cámaras y empezar a tener los primeros datos. Buenísimo. Miyarki, para terminar, no me quiero quedar con más que preguntas. Tenemos muchos saludos para ti. Pero a ver si Tracy me ayuda, pero antes de terminar quisiera leerte algunos. Mira, Juan José Flores, que es uno de los ganadores del concurso de relatos, dice: saludo a la doctora Millarca, gracias por la iniciativa y la pasión por los asteroides, que sigan estos tipos de encuentro en especial para estudiantes. Bueno, ahí Tracy nos puso, ¿no?, lo que estaba leyendo, que dice: muy interesante, felicitaciones y muchas gracias a la doctora Millarca. Tenemos otro de John C, que dice: muchas gracias, Millarca, doctora Millarca, desde Inglaterra. Simón Torres dice también: felicitaciones. Leidia de Ferreira, gracias por la información, te saluda desde Brasil, muy feliz por todas las explicaciones. También en Facebook, internacional. Bien internacional. En Facebook tenemos un saludo de Rosa Beltrán, Jessica Pérez y también de Rosana Oces. Bueno, me encantaría leerlos todos, pero solo después yo me puedo meter ahí a lo que quede. Sí. Quería nombrártelos al menos para que tú supieras que hay mucha gente que te manda salud y que está muy contento de tu trabajo y de cómo lo difundes. Así que por parte del MAS también, como siempre, te queremos dar las gracias por también. Isaías Rojas acaba de escribir ahí el último mensaje para... Sí, lo vi, lo alcancé a ver. Amigo Isaías, saludos. Para... son toda mi familia los que están ahí. No, pero hay harta gente que está muy agradecida del trabajo que tú haces, porque como eres la pionera, la que empezó con esta nueva área de la geociencia, hay
mucha gente que te sigue y quiere saber cómo lo que estás haciendo. Ahí también hay otro de Rodrigo González. Así que muchas gracias, Millarca, por esta charla tan interesante. Muchas gracias y ojalá nos veamos el próximo año, ahí a lo mejor con una charla que se llama Primeros Resultados de Chacán. Ojalá. Sí, ojalá. Sí. Ya, un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Cuídense todos, cuídense mucho. Y quédense en casa si pueden.